Nos encontramos en una emisión más de La Hoja Suelta, este podcast para debrayar un poco sobre cultura, historia y arqueología. Con mucho gusto les saludan sus anfitriones Wendy Osorio y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. Hace un rato que dimos una noticia sobre el robo de bienes patrimoniales en el estado de Coahuila y contactamos con el arqueólogo Yuri de la Rosa, que es arqueólogo egresado de la ENA, investigador del Centro INAH Coahuila, para que nos cuente de viva voz de qué se trata los sitios que están por allá en esos rumbos y específicamente cómo es el seguimiento del caso especial de este robo tan impresionante y tan urgente que se atienda. Yuri, mucho gusto, gracias por estar por acá. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a esta conversación, pues para platicar acerca de la arqueología de Coahuila y bueno, varios aspectos y particularmente pues el caso del saqueo que es un caso grave y que ha estado en voz de varios sectores en la sociedad y pienso que es importante pues hablar de ello y por qué es importante hablar de ello, ¿no? Así es, muchas gracias por venir aquí a platicar con nosotros sobre la importancia que tienen estos temas, Yuri. Y hablando de el contexto, ¿no? También en el que se da, en donde aconteció pues este incidente que además pues dio mucho de qué hablar, pero también eso nos permite a la vez poder hablar, ¿no? También de cómo es el trabajo arqueológico en esta parte del país, que si bien sabemos que a lo largo y ancho de todo México pues se realiza, ¿no? También la investigación arqueológica, pero no todos los trabajos, no todas las regiones, digamos que reciben también esta misma atención en los medios, ¿no? Los medios donde se difunde el trabajo y la investigación arqueológica. Entonces, creo que también es una oportunidad muy buena de poder hablar del trabajo, por ejemplo, que tú has hecho en esta parte del país, en el norte, en Coahuila. Y para que nos cuentes, podemos empezar con la pregunta de cómo se hace esta arqueología en el norte de México, específicamente en el estado de Coahuila, dado que tiene también pues características geográficas particulares, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta arqueología, Yuri? Bueno, digamos que la investigación arqueológica pues empezó en Coahuila de manera formal a mediados del siglo XX, ¿no? Arqueólogos norteamericanos, aunque ya desde etapas previas un biólogo, explorador de nombre Edward Palmer, que por ahí de 1840-1850 había hecho algunas exploraciones por encargo del Peabody Museum y se internó en este desierto de Coahuila y él empezó a reportar cuevas con vestigios arqueológicos, pintura rupestre, pero también cuevas mortuorias. Él recupera algunos bultos mortuorios completos, otros no tanto, y bueno, también ya reporta desde aquel entonces cuevas ya con alteradas, ¿no? Cuevas saqueadas, en sus primeras exploraciones. Después viene Walter Taylor y hace una temporada muy interesante en Cuatro Ciénegas, por ahí de 1940. Tiene varias temporadas de campo y bueno, él se dedica particularmente a los bultos mortuorios, a lo que es la investigación de las cuevas con bultos, recupera varios bultos y pues materiales, ¿no? Tiene se tarda un tanto en cuanto en publicar sus resultados, pero bueno, sí hay por ahí de 1988 y otras fechas posteriores están los resultados de Taylor publicados. Ya después pues viene el famosísimo hallazgo de la Cueva de la Candelaria en 1952-1953, que se realizan los trabajos por parte del instituto, Luisa Veleira, Romano, Pablo Martínez del Río, o sea, un equipo de
arqueólogos reconocidos en su época, y que pues dio la pauta para la investigación mexicana en el norte de México. Este hallazgo, bueno, la Cueva de la Candelaria, por la diversidad, la cantidad y la diferencia del material que existió en esa cueva, y la diferencia dado con los materiales que usualmente se encuentran en el sur y centro del país, bueno, pues atrajo un boom para la investigación en el norte, ¿no? Se empezaron a generar algunas investigaciones y algunos trabajos, y bueno, es cuando ya se empieza a conocer de forma más específica cómo es la arqueología en estas regiones. Y ya entre investigadores, también lo que se sabe de las fuentes, bueno, pues sabemos que son cazadores recolectores nómadas que se desenvolvían en un ciclo estacional en el desierto, aprovechando los recursos en distintas regiones según la temporada del año, y aprovechando el recurso que en ese momento del año el desierto nos da. Entonces, pues estamos hablando que son cazadores-recolectores que no construyeron edificios, no hicieron bases piramidales, no construyeron casas, y que bueno, más allá de algunos campamentos y probablemente algunos, ¿cómo puedo decir?, como pequeños techos con ramas y con vegetación, bueno, pues más común el uso de las cuevas de todo tipo, tanto abrigos pequeños, abrigos grandes, cuevas profundas, cuevas horizontales, cuevas en tiro vertical. El uso de los contextos naturales para las actividades humanas fue una característica importante en los cazadores recolectores, y es por eso que pues de una forma formal, Leticia González, que es la investigadora que viene después de Abeleira y de todos los que trabajaron en la Cueva de la Candelaria, que de hecho ella tiene la oportunidad de trabajar con ellos todavía en el viejo departamento de prehistoria del INAH. Entonces, pues Leti González, ya se me fue la onda. Respecto a lo de Leti González, propone de forma formal académica lo que es la cultura del desierto, es decir, una cultura basada en el aprovechamiento del recurso natural del desierto, pero además en ese ciclo natural de movilidad, bueno, pues teniendo como escenario el desierto, pues un contexto completo con ellos mismos, ¿no? O sea, como parte de ese desierto y como parte de ese ciclo que ellos iban ocupando. Entonces es que formalmente se propone la cultura del desierto, basada en el tipo de materiales y de contextos naturales que existen en el desierto. No se podría pensar a los cazadores recolectores de esta región y su expresión cultural en algo diferente, ¿sí? Porque sería algo diferente, es algo muy local respecto a esta parte del desierto, que además pues estamos hablando de que el Bolsón de Mapimí tiene características muy particulares, pues diferente a lo que existe en Chihuahua, diferente a lo que existe en Sonora, que en principio nos parecería que todo es desierto, pero cada desierto tiene sus particularidades, ¿no? Y esas particularidades, bueno, pues también se notan en los grupos humanos, dada la adaptabilidad que tuvieron cada uno de ellos a los contextos naturales que habitaron. Entonces es así que bajo esos conceptos de doña Leti, pues propone la cultura del desierto. Por ahí hay creo que el primer texto donde lo propone es en uno del 2004, que está del coloquio Paul Kirchhoff, y ya después ha ido pues afinando la propuesta teórico-metodológica. Entonces, es el tipo de arqueología que nosotros hacemos por acá, ¿no? Entonces, pues digamos que es una arqueología del desierto, muy particular a este contexto asociado, ¿no? La forma de acercarse a este tipo de contextos, pues es diferente a que acercarse a un sitio monumental con edificios, con otro contexto en la selva, en los bosques, en los llanos, en los valles. Pues
la forma de trabajar, del registro, del acercamiento, de las temporalidades, de lo que te tardas en llegar al sitio, de las facilidades del acceso, pues es completamente diferente a lo que podemos encontrar. Híjole, lo que nos estás contando, Yuri, está bien interesante, porque uno se queda muchas veces con el estereotipo de la arqueología mexicana y piensa mucho, pues que sí en Templo Mayor, que sí en Chichén, que sí en Palenque, pero realmente más bien se trata de que no es que no existan las culturas o grupos humanos en estas regiones, ni que no se haga arqueología, sino realmente es otro tipo de arqueología, y creo que hay que resaltar los puntos que nos estás diciendo, que bueno, estamos como poniéndole el nombre, o Leticia González Arratia le pone el nombre de culturas del desierto, y es eso, ¿no? Un poco en plural, porque cada desierto es distinto, porque cada grupo definido tiene sus propias características, su propia organización social, pues básicamente sus propias manifestaciones conforme se vayan adaptando, lo cual pues muchas veces se asocia justo como a estos grupos nómadas, pero también a esta categoría de prehistoria que no corresponde tanto a lo que nosotros estudiamos en México, sino como un poquito más a lo europeo. Pero en realidad es bien interesante conocer que hay una gran diversidad cultural en estas regiones. Cuéntanos un poco sobre justamente estas características, qué define el estado de Coahuila y qué es lo que te ha tocado trabajar a ti en específico. Bueno, el desierto de Coahuila, que en general se le conoce como el desierto chihuahuense, pues es una parte, es un área natural bien definida por sus características geográficas, que abarca desde el norte de San Luis Potosí, tal vez incluso alguna partecita de Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, una parte de Durango, Coahuila en su mayor parte, y que termina acá por Texas, ¿no? Un gran área natural definida biológicamente, bióticamente, por sus características. Dentro de ese gran desierto de Chihuahua, pues hay una región que es el Bolsón de Mapimí, que es la que corresponde en mayor parte a la parte central y oeste del estado de Coahuila, desde el norte hasta el sur, un poquito de Chihuahua y un poquito de Durango, ¿no? Tal vez las partes más conocidas sean la zona del Silencio y pues sí, tal vez la más famosa, ¿no? Región de estas, en el desierto de Coahuila, pero más allá de la flora y la fauna que puede tener ciertos endemismos, como en el área de Cuatro Ciénegas, bueno, esta característica de sierras y valles, en algunos casos con mucha agua, como en tiempos prehispánicos, todavía actualmente en Cuatro Ciénegas, y en tiempos prehispánicos en la laguna, pues da esa característica particular a este desierto. También nosotros solemos pensar, cuando nos dicen sociedades cazadoras recolectoras nómadas, pues que iban vagando por el desierto, pues haciendo campamentos y encontrando lo que recogían para poder sobrevivir. En realidad no es así, pues había un ciclo de movilidad estacional bien definido cada año, es decir, en la temporada de invierno pues estaban probablemente en las sierras aprovechando los recursos de las coníferas, el venado en su plenitud, y para la primavera estarían bajando para los cañones, donde se aprovecha las flores que están en su punto en el desierto, y para el verano, bueno, ya estoy en los valles y otra vez en los cañones, aprovechando las tunas, las pitayas, todas estas frutos que da el desierto en el verano, y para el otoño ya estoy aprovechando, bueno, pues también algunos frutos de la vaina del mezquite y todas estas posibilidades de hacer harinas y semillas, aprovechar las semillas. Entonces, eso se repite cada año. Entonces, voy cambiando mi campamento de la sierra al valle, al cañón, a las pozas, a la laguna, según el recurso que esté disponible cada año, y puedo alargar o acortar la temporalidad de mi campamento según el recurso. Si yo tengo un año de muchísimas lluvias, donde la laguna esté en su mayor plenitud,
durante 8 meses, bueno, pues a lo mejor no tengo mucha necesidad de cambiar el campamento, porque sé que en la laguna hay aves migratorias, hay peces, hay animales que bajan a beber, además tengo el recurso constante del agua. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta cuando uno hace la arqueología en estas regiones, ¿no? Es como nosotros vemos ese ciclo de movilidad. Ok, y por ejemplo, respecto a este grupo este tipo de desarrollos más bien de estas comunidades, ¿qué es lo que se ha podido identificar en términos cronológicos? Es decir, sus periodos de ocupaciones y también a partir de la arqueología y bueno, por supuesto, relacionada con otras áreas dentro de las ciencias sociales, ¿cómo se ha podido hablar del desarrollo cultural del estado de Coahuila? Que si bien tiene presencia, ¿no?, desde tiempos pues muy, muy, muy antiguos de estos grupos de cazadores recolectores, pero también qué otro tipo de desarrollos culturales se han podido identificar. Bueno, a ver, vámonos por partes. Primero la temporalidad, ¿no?, de los sitios y de las probables habitaciones. Pues hay una idea general extendida acerca del poblamiento de América y el estrecho de Bering, distintas teorías de las migraciones que vinieron por la costa, por el centro y poblaron el continente, y después vinieron las teorías acerca del poblamiento de los grandes navegantes y por el centro y Sudamérica, ¿no? Pero esa es otra historia. Más o menos teniendo en cuenta la teoría de la migración por el norte, pues sabemos que en Estados Unidos hay fechas o ellos proponen, y con ciertos fechamientos, que el poblamiento entre los 40,000, los 20,000, y ya esta idea del fin de la glaciación y el Pleistoceno. Entonces, nosotros en Coahuila, los primeros fechamientos que se hicieron fueron hechos por Walter Taylor en Cuatro Ciénegas, en una cueva que se llama La Espantosa. El fechamiento bueno, él trabajó, la Espantosa es una cueva que tiene pues un gran depósito de varios metros de depósito en una cueva horizontal muy larga, una cueva que sirvió de habitación. Y entonces en los depósitos de esa cueva, el depósito más antiguo con material humano lo encuentra alrededor de los 9,000 años en la cueva de La Espantosa. Él trabajó varias temporadas en la cueva de La Espantosa y obtuvo una secuencia de fechamientos y de ocupaciones, que el complejo Mairán, que es de los últimos, el complejo Cuatro Ciénegas, que sería lo sólido de la parte del desierto, y otro complejo más antiguo. Por ahí también con varias subdivisiones, pero en esencia tiene fechamientos del 9,000, del 5,000, del 4,000, del 3,000, del 1,000 y hasta pues ya muy cercano el poblamiento, el contacto con los españoles. Lo mismo en Cuatro Ciénegas. El proyecto arqueológico Cuatro Ciénegas tiene el fechamiento de una cueva asociada a un bulto mortuorio alrededor de los 700 años. El vestigio más antiguo fechado en Cuatro Ciénegas, que es además para el estado de Coahuila, es las huellas humanas fósiles que están también en Cuatro Ciénegas. Es un área de ocupación que ha sido desde muchos años atrás ocupada. En Cuatro Ciénegas las huellas, hay 3 fechamientos, el primero hecho por el instituto en los años 60, y después otro par de fechamientos en conjunto con otras instituciones, y apuntan entre los 10,500 y los 12,000 años antes del presente. Entonces estamos hablando de una ocupación pues muy antigua en estas regiones, y si estamos hablando de esa ocupación en el área de Cuatro Ciénegas, que es donde principalmente se tienen los fechamientos más antiguos, pues ¿por qué en otras regiones que estamos muy cercanas para tiempos, digamos, de cazadores-recolectores, pues a días, semanas, pues no es difícil pensar que toda esta región haya sido ocupada desde esos tiempos? Ahora, después del contacto con los españoles, todavía hubo grupos que tuvieron mucha profundidad en el tiempo, pero
ya hubo una dinámica muy diferente a partir del contacto. ¿Por qué? Porque, bueno, pues primero hubo seguramente enfrentamientos donde mermó la población, también enfermedades. Entonces, los grupos se reorganizan, se readaptan. Hubo grupos o personas, familias que se adaptaron muy bien a la vida en las misiones y que aprovecharon ese recurso permanente y que además, bueno, pues fueron rápidamente convencidos a la fe católica. Otros grupos no, entonces probablemente hubo divisiones de grupos, otros se concentraron con otros y estamos hablando que hay reportes todavía de asaltos de grupos tobosos o de otros que habitaban antiguamente la región, pues por ahí cercanamente de 1840, 1850, ¿no? En una profundidad ya seguramente los últimos, los más rebeldes, y además ya no con las identidades que se encontraban pues al momento del contacto en Coahuila, ¿no? Sino ya también, pues insisto, una reorganización de grupos originarios conforme a las condiciones que ellos se encontraron con este encuentro inesperado de culturas. Entonces, esto que nos estás contando es pues básicamente como bastante aire fresco, porque uno en arqueología de repente está muy metido en pues, los desarrollos, ¿no? Que no nos gusta el término, pero pues lo vamos a tener que utilizar, de lo que se conoce como Mesoamérica, ¿no? O sea, todo del centro del país hacia abajo, ¿no? Y como que no pelamos mucho lo que existe en el norte, que pues en términos un poco más geográficos en realidad son la parte norte del país y el sur de Estados Unidos, donde hay un montón de grupos, ¿no? Ahorita nos estás haciendo referencia principalmente al complejo Cuatro Ciénegas, y ahorita pasamos a esta parte para preguntarte específicamente qué es este conjunto o qué es lo que existe ahí, pero nos estamos dando cuenta que en realidad ahí todo este territorio tan amplio, ¿no? Fue ocupado por diferentes grupos y que tienen una dinámica muy particular. Tendríamos que dejarle a la audiencia en este momento pues que se imagine vivir en el desierto con ciertos recursos específicos, ¿no? O sea, tienes que ir adaptándote al medio y no es como que, o sea, vas al súper, ¿no? Con tu aire acondicionado y sacas tu coca. Patrocínanos coca. Entonces más bien tenían que chambearle como un poquito extra. Yo ahorita que estás contándonos todo esto, Yuri, me acordé de mis clases de la ENA, no sé si te tocó, pero con el profesor Luis Felipe Bati, que pues por ahí medio también tenía este rollo de la organización de grupos nómadas, ¿no? Y entonces dentro de sus explicaciones nos hablaba de esta organización social que él denominaba como modo de vida, que se basaba en la reciprocidad. Es decir, que grupos pequeños tenían que organizarse, ¿no? Ponerse de acuerdo respecto a la administración y repartición de los recursos, porque justamente en estos campos estacionales, si tú no recogías y tenías como tu mínimo indispensable para que tu propia comunidad sobreviviera, pues entonces pues básicamente valías y pues te quedabas en el camino, ¿no? Entonces básicamente tú tenías que ir intercambiando e ir midiendo tu recurso para que se redistribuyera en toda tu comunidad. Si no, los grupos pequeños, a diferencia de otros grupos o desarrollos culturales, pues que tienen un excedente, pues bueno, viven en otro tipo de condiciones. Entonces ahorita me saltó ese dato un poco ahí, pero realmente es eso, ¿no? Porque estamos habituados a tener como esta acumulación y recursos a la mano, y quizá esta cultura del desierto no lo tenían. Entonces la pregunta aquí es, ¿se tiene más o menos un aproximado de cuántos grupos estaban conviviendo o teniendo estas dinámicas estacionales justamente en estos años? Hay un marco más o menos entre 10,000 y 1,000 años que nos estás mencionando. ¿Hay un aproximado de grupos o la cantidad de estas comunidades? Es decir, ¿eran grupos de tantos individuos? ¿Se tiene más o menos ese tipo de cálculos? Bueno, hay distintas cuestiones en cuanto a los números. Nosotros calculamos, y además bajo ciertas referencias, tanto etnográficas como históricas, pues se calculan grupos o entre
15 a 20 personas, ¿no? Moviéndose en estos escenarios del desierto. Ahora, la cantidad total, también, o sea, sabemos que hubo habitación en todo Coahuila, parte de lo que es Durango, o sea, hay evidencia arqueológica de ocupación en todo el estado. Más o menos uniformemente. ¿Qué quiero decir de evidencia cultural uniforme? Bueno, pues que hay pintura rupestre, hay cuevas mortuorias, hay campamentos con fogones, con fogatas, hay morteros, hay material lítico, hay material textil, hay maderas. Hay una uniformidad en cuanto al material, con detalles locales que después platicamos, pero pues hay esta uniformidad en cuanto a los sitios y a los materiales, ¿no? Entonces, decir una cantidad exacta del número de pobladores en distintas cuestiones, pues sí, en distintas temporalidades es un tanto cuanto difícil, porque además pues en realidad no es que el recurso en el desierto fuera difícil de obtener, sí con sus particularidades por lo difícil de las condiciones en el desierto, pero era un trabajo sumamente especializado, ¿no? Pues las fuentes refieren que los cazadores recolectores eran flojos, ¿no? Que no trabajaban mucho, entonces el recurso del desierto debió haber estado de acuerdo a lo bondadoso o a lo duro de la temporada de sequía, de la lluvia, de en cuanto tú tienes esa variación estacional anual en los recursos del desierto, ¿no? Pero bueno, pues lograron un nivel de especialización y adaptación que no solamente permitió la supervivencia, sino además un desarrollo cultural en cuanto al material, en cuanto a los estilos, en cuanto a la decoración de los materiales, y además, bueno, ya el establecimiento de un mundo sobrenatural conectado con la naturaleza, expresado a través de la pintura rupestre o de los petrograbados, ¿no? Y las fuentes, cuando llegan los misioneros a estas regiones, lo primero que se funda por acá es la misión de Parras, por ahí de 1595-96 se funda la misión de Parras, y en esas primeras narraciones los misioneros narran que alrededor de la laguna habría, según sus cálculos, 20,000 personas alrededor de la laguna en distintos grupos. Entonces, sabemos que en tiempos prehispánicos la laguna de Mairán pues era una laguna que duraba con agua a veces hasta 8 meses, con una profundidad de hasta 2 metros, con 30, 40 kilómetros de largo aproximadamente. Entonces es una cantidad de recursos impresionante alrededor de un contexto geográfico importante en el desierto. Entonces, pues tal vez ese número de 20,000 pudiera ser exagerado para la época, pudiera ser, no sabemos, pero sí sabemos que habría una gran cantidad de pobladores alrededor de un contexto particular en ese momento en específico, pues según lo que nos narran, pues miles, no sé si 20,000, si 10,000, 15,000, 5,000, es una gran cantidad de personas para la época en un contexto localizado. Entonces, se puede o no equiparar, ¿no? Pero el recurso del desierto, pues, insisto, está a disposición según la temporada y lo benigno o maligno que haya sido el recurso estacional, ¿no? Particularmente el agua. Claro, es lo importante que, por ejemplo, mencionabas, Omar, que estar pensando, ¿no? Que estas formas de subsistir, pues también les permitió a estos grupos estar presentes durante miles de años, ¿no? Entonces ahí yo creo que es también lo que tenemos que tomar en cuenta. Y nos mencionabas, Yuri, ¿no? También parte de la materialidad con la que los arqueólogos realizan las investigaciones y este tipo también de interpretaciones. Y algo que nos llama mucho la atención, porque también
Es lo que quizás se da a conocer mucho en cuestión de difusión, son estas manifestaciones gráfico-rupestres que ya mencionabas, ¿no? Que también, bueno, ya tú nos contarás, pues reflejan, ¿no? También estas formas de relacionarse pues con el medio, pero también estas ideas que están dentro de esta cuestión, valga la redundancia, ideológica, y que tal vez también le dan identidades a ciertos grupos, ¿no? Entonces, me imagino que ha sido también como parte de los recursos con los que los arqueólogos han trabajado bastante estas manifestaciones gráfico-rupestres. Entonces, me gustaría que nos contaras pues más acerca de este tipo de materialidad, y además pues también hablando en términos quizá otra vez de estadística, de números, ¿qué tan frecuentes han sido en el sentido de cuántos sitios, por ejemplo, se han logrado identificar con este tipo de manifestaciones? Ok, sí, bueno, probablemente sí los sitios con manifestaciones gráfico-rupestres sean los más conocidos o los más difundidos pues en estas regiones del desierto, ¿no? También, bueno, hay que mencionar que ha habido pues muchos arqueólogos trabajando sitios no solamente de manifestaciones gráfico-rupestres, ¿no? Una lista es larga, empezando por los que ya mencioné: Walter Taylor, pues Leticia González, después vino Jorge Moto, y después Jesús Ramírez, Cristina Martínez, Leslie Subieta, Elvira Ochoa, Antonio Reyes, Leonel López, o sea, Fernando González. Sí, me explico, ha habido muchos arqueólogos trabajando pues toda esta materialidad, ¿no? Que efectivamente lo más conocido es la manifestación gráfico-rupestre, pero bueno, están los campamentos a cielo abierto, que constan pues algunas veces solamente de material lítico, concentraciones de material lítico, muchas veces con artefactos terminados, artefactos completos, muchas veces nada más pues lascas de lascas de distintos tipos, muchas veces también asociados estas concentraciones de material con fogones o con fogatas, otras veces solamente los fogones. Bueno, también encontramos los campamentos en los cañones donde hay abrigos rocosos, donde se encuentra pues también el material lítico, morteros en la roca. Están las cuevas mortuorias, por supuesto, que además, ya lo mencionaba yo, a pesar de que pues podemos hablar que en todo el estado hay manifestaciones gráfico-rupestres, cuevas mortuorias, etcétera, pues cada lugar tiene sus particularidades. Las cuevas mortuorias en el sur de Coahuila, por lo que hemos visto hasta ahorita, son de tío, como la cueva de la Candelaria, hoyos en la tierra con cuevas profundas. En el área de Cuatro Ciénegas tenemos un fenómeno particular, porque las cuevas mortuorias son pequeñas y son horizontales y con pocos individuos, ¿no? Sí hay un estilo gráfico rupestre diferente en el centro, en el norte, en el este, en el oeste, y en distintas regiones, ¿no? Se han identificado pues estilos gráficos rupestres: en el norte el Pecos, en el este el estilo Calchihuites, asociado también a Chiquihuitillos, perdón, asociado a sitios en Coahuila y Nuevo León, el Candelaria para el sur del estado con algunos petrograbados, y bueno, en algún momento y en el área central yo propuse el estilo Cuatro Ciénegas, dada la uniformidad de la pintura rupestre y la asociación a los vestigios que hay en la región, pues muy asociados, muy particulares de esa región. Entonces, estos estilos, estas particularidades en las cuevas, pues nos hablan de identidades en los distintos grupos, que a lo mejor será difícil asociar a un grupo o a tal otro grupo, pero sí sabemos que hay diferencias claras de identidad en algunos grupos, ¿no? A lo mejor no tan claras en algunos momentos, pero sí, bueno, pues también pues hace sentido común pensar que cada región o cada grupo tendría su propia identidad, ¿no? Si ahora nosotros nos diferenciamos con distintas identidades, porque en aquellos tiempos no.
grupos sociales, ¿no? Entonces es algo complejo, pero bueno, pues uno va asociando estos vestigios culturales, vas notando las diferencias que existen, pues a veces, insisto, muy finas entre cada uno de ellos, otras no tan, otras más evidentes, pero relacionas estas diferencias, pues sobre todo con cuestiones de identidad y de, no, además, identidad asociada al contexto natural. Y me explico, muy, muy asociado al contexto natural. O sea, muchas de las veces este tipo de manifestaciones responde al contexto, ¿no? Tanto la apropiación misma del grupo humano como lo que ellos perciben sobre su propio ambiente. Aquí nada más me gustaría meter una acotación para que lo tengan presente para quienes nos ven y nos escuchan aquí en Libreta Negra MX. Voy a hacer la mención un poco centralista, aunque este programa en realidad, como pueden ver, hicimos la conexión hasta Coahuila, porque es importante también pues tener en cuenta que existe toda esta dimensión y pues como ven es bastante información. Pero para que lo tengan presente, pues dense una vuelta a la Sala de Culturas del Norte del Museo Nacional de Antropología. Y allá en Coahuila sabemos que está el Museo Regional. Entonces también por allá échenle un ojo, porque es importante. Y si no, pues nada más googlean. A ver si nos puedes dar un poquito, Yuri, de contexto antes de entrar al complejo Cuatro Ciénegas. De recordar qué es lo que se encontró en la Cueva de la Candelaria y por qué es tan emblemático este caso en la arqueología mexicana. Bueno, en la Cueva de la Candelaria se encontraron cerca de 200 bultos mortuorios en distintos estados de conservación, algunos completos, otros abiertos, otros completamente deshechos, pero digamos que a la hora de hacer el conteo con los restos humanos y los restos óseos, pues se tiene cerca de 200 cuerpos. Pero además, el bulto mortuorio, ¿en qué consiste? Bueno, el bulto mortuorio, usualmente la preparación del muerto, implica pues una serie de materiales con los cuales se envolvía el cuerpo, se preparaba, que incluyen petates, a veces pieles de venado, por supuesto el ajuar del muerto, collares, adornos, orejeras, y que pues todos estos materiales fueron encontrados en la Cueva de la Candelaria. Materiales que usualmente en otros contextos, que conste que yo no había mencionado Mesoamérica, la palabra cuando menos, sino siempre referido al centro y sur, pero materiales que no se conservan en esas regiones, como los textiles, bueno, dadas las condiciones del desierto y los microclimas que se forman en las cuevas, pues en esta ocasión fueron encontrados maderas, textiles, guaraches, petates, mantos, tejidos. Entonces, la cantidad del material y la diferencia, sobre todo, de lo encontrado en el centro y sur del país, pues da, y además el contexto, pues da pues es completamente diferente a lo que se había conocido en el centro y sur del país hasta ese momento en la arqueología nacional. Pues se conocía lo de Texas, se conocía lo de Arizona, había trabajos en Estados Unidos, pero en el norte del país fue el parteaguas que dijo, fue cuando el INAH oficialmente, la arqueología nacional oficialmente volteó a ver al norte del país y dijeron, órale, pues aquí está, ¿no? Y entonces establecen una serie de proyectos, primero en la Candelaria, y que después van creciendo para pues estas regiones del país, ¿no? Sí fue un parteaguas, y además las publicaciones, hay un libro especial sobre los textiles, a la fecha salieron varios de antropología física, de los cánones de la Cueva de la Candelaria, por supuesto las publicaciones de aquel entonces de Abelé acerca de la Candelaria y todo lo que conllevó este hallazgo, pues fue tan importante que dio pie al Museo Regional de la Laguna. Gracias al hallazgo de la Cueva de la Candelaria se dio pie a la creación del Museo Regional de la Laguna. Una parte muy importante de la colección, bien dices, está en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en la Ciudad de México. Otra parte muy importante está en el Museo Regional de la Laguna. Y había en aquel entonces había una institución cultural aquí en La Laguna, que es la Prepa Venustiano Carranza, que tenía un museo y que, bueno, parte de la colección, además por estar conectados con el hallazgo, dado que
pues fue una cadena de avisos del ejidatario a un profesor local, a la PBC y luego al instituto, pues esa se había quedado parte del material exponiéndose en el pequeño museo de la Prepa Venustiano Carranza, pero actualmente ese material ya está otra vez en manos del instituto, en el Museo Regional de la Nápoles. Entonces, pues así fue un parteaguas en la arqueología del norte de México y fue creado el Museo Regional de la Laguna ex profeso para contener los materiales e impulsar la investigación. Sí, es que no es para menos, ¿no? Porque uno ve los tejidos y se queda impresionado. O sea, es que hay una variedad ahí bien amplia. A mí, bueno, la gente que nos escucha lo sabe, pero pues lo vamos a repetir de todos modos. A mí, lo que me agrada es la lítica. Y los cuchillos enmangados, o sea, ese material que de repente aquí en el centro del país lo tenemos ahí, o sea, se ve la hoja muy bonita del cuchillo y todo, está muy bien, pero es que no es la apariencia ni el estado original del artefacto. Eso quiere decir que, o sea, no nada más lo agarrabas así, sino tenía un manguito muy bonito y la forma en que se pegaba con la madera y la piedra. O sea, es algo que me impresiona hasta el día de hoy. Entonces, ahí hay mucho mucho trabajo y sin duda pues vale mucho la pena que conozcan esto, que se reconozca también. Y pues nosotros no conocemos el Museo Regional de la Laguna, pero sin duda ya está como un pendiente para ir a echar el ojo. Entonces pues bueno, esa es una parte. Sin embargo, en los últimos años han estado trabajando este complejo Cuatro Ciénegas. Entonces, ¿de qué se trata este conjunto? Bueno, digamos que el complejo Cuatro Ciénegas es una propuesta académica que hace Walter Taylor. Después vino Leticia González. Walter Taylor, en sus excavaciones, digamos que propone estas divisiones temporales, ¿no? En cuanto al material. El complejo Cuatro Ciénegas, pues está caracterizado también como es parte de la cultura del desierto. Y que, bueno, son estos materiales característicos, los petates, los cuchillos enmangados, ya posteriormente, pues algunos tejidos, ¿no? Con telar. Pero en el área central de Cuatro Ciénegas el material, pues es muy uniforme en cuanto a la lítica, en cuanto a los tejidos de los petates y en cuanto a los bultos mortuorios encontrados, con algunas diferencias en cuanto a la Candelaria, porque por ejemplo en el norte en Cuatro Ciénegas no se han encontrado los mantos como los de Cuatro Ciénegas. Se han encontrado tejidos, se han encontrado petates de distintas variedades, pero no los mantos tejidos. Se ha encontrado cordelería muy similar en el área de Cuatro Ciénegas, teñida e incluso con distintos colores, pero no son los mantos de telar de Cuatro Ciénegas. Y hay técnicas diferentes. Entonces, o sea, por decirlo de alguna forma, el complejo Cuatro Ciénegas es una parte cronológica de lo que se conoce como la cultura del desierto, y que es una temporalidad que propuso Walter Taylor con 4 distintas fases. Leti González, por su parte, también ha hecho una propuesta cronológica en base a la cultura del desierto, que sería como equiparable. Moisés Valadez también ha hecho la suya para lo que es pues esta parte de Nuevo León y la de la Morita, también con varias fases. Entonces, bueno, son como propuestas locales que se hacen en torno a grupos de la cultura del desierto con sus particularidades. Yo lo que rescataría y lo que resaltaría es que las características culturales de esta área, pues muy local, Cuatro Ciénegas, y que incluso bajo algunas teorías podría proponerse como un paisaje cultural dado asociado a esta parte tan característica del desierto, pues ese estilo gráfico rupestre en particular, que muestra figuras pues de carácter geométrico, podría decirse muy abstracto, pero en realidad es geométrico, definidas por líneas, círculos concéntricos, además de tinta plana,
generalmente con un ancho de línea de un centímetro, muchas veces con los dedos, y en tres estilos, en tres colores particulares, que es el rojo ocre, el amarillo y muchas veces el naranja. Más poco utilizado el blanco y el negro. Entonces, esas características en cuanto a las manifestaciones gráfico-rupestres. En cuanto a las cuevas mortuorias, bueno, estas cuevas mortuorias que son cuevas pequeñas, horizontales y con pocos individuos, envueltos en petates, y depositados semienterrados en las cuevas. Y por otro lado, esta ocupación de los cañones, que en los cañones, bueno, hay sitios con pintura rupestre, pero también hay abrigos rocosos que solamente contienen lítica. Hay otros en este mismo cañón, en un solo cañón, que es el caso, por ejemplo, después de la Cueva Pinta, donde en un solo cañón están los morteros, están los abrigos solamente con lítica, abrigos con pintura rupestre, lítica en medio del cañón. Entonces, son sitios con características muy particulares y que sería lo que definiría, entre comillas, el complejo Ciénegas de Walter Taylor, lo que definiría lo clásico de la cultura del desierto por Leticia González, ¿no? Particularmente hablamos de estas regiones y de esa forma de acomodar las temporalidades y las características culturales en la región. ¿En cuáles sitios de esta región de Cuatro Ciénegas has trabajado, Yuri? Bueno, a mí me ha tocado trabajar en casi todos los que están mencionados, de alguna u otra forma. La primera, bueno, ya mencioné a Walter Taylor en estos sitios, la Cueva de la Espantosa, y la Cueva del Burro, CM21 y otros números que por ahí reporta Walter Taylor. Después Cuatro Ciénegas empieza a ser trabajado por Leticia González. Ella empezó sus trabajos en la Cueva Pinta, haciendo las investigaciones, reportando, pues sobre todo ella muy interesada en la figura antropomorfa de la pintura rupestre, y ella había trabajado también en algunos campamentos de lítica en la laguna, y bueno, pues había estado trabajando en esta región. Después llega la arqueóloga Elvira Ochoa, que es la que empieza el registro de los sitios ya de una forma más sistemática, ya con dibujo a escala, con papel milimétrico, y además, bueno, ya trabajando pues con coordenadas y cédulas arqueológicas, ya haciendo un registro para la dirección de registro y el estilo Cuatro Ciénegas. Después llego yo y bueno, también trabajo en el registro de muchos sitios en la región, y después me toca empezar a trabajar en otros lugares del estado, sin dejar de seguir trabajando en algunos sitios de Cuatro Ciénegas. El proyecto arqueológico Cuatro Ciénegas que propone doña Leti y que fue la base para todo este registro de sitios y de materiales, pues duró muchos años más todavía, ya no con un trabajo tan intenso de campo, y bueno, pues más bien con Leticia a la cabeza, pues con las inquietudes académicas que a ella le interesaban, por supuesto. Y después, bueno, el trabajo se ha diversificado en varias regiones. Entonces a mí me ha tocado trabajar en distintas fases, pues con casi todos los sitios arqueológicos de Cuatro Ciénegas. Muchas veces no en el registro inicial, pero sí después en algunas inspecciones, en trabajos particulares de registro, en investigaciones ya muy dirigidas hacia la pintura rupestre. ¿Sí me explico? Entonces, pues, me ha tocado esa fortuna de trabajar en gran parte de los sitios de Cuatro Ciénegas, y de los que se tienen registrados, porque además pues hay muchísimos que estoy seguro que están por ahí que nos hacen falta de registrar. En Coahuila tenemos cerca de 500 sitios registrados en el catálogo nacional que controla la dirección de registro. Hay reportes de muchos otros que poco a poco hemos ido atendiendo para ir conociendo los sitios, registrándolos y anexarlos al catálogo, y seguramente habrá muchísimos más que no conozcamos y que todavía no tengamos reporte de ello. Claro, y además, ¿no? El acceso a veces que puede ser
mucho más complicado que en otras áreas geográficas del país y hacer, ¿no? También este trabajo de registro. Y, mira, ajá. Ahí se alcanza a ver el mapa de Coahuila. Ok. En esta parte de acá es el área de La Laguna, el área de Saltillo y el área de Cuatro Ciénegas. Es donde existen poblaciones y donde nosotros más trabajo tenemos. Esta parte de acá, que sería acá, de aquí para acá, toda esta parte, no hay poblaciones, no hay carreteras. O sea, hay algunas terracerías, hay algunos ejidos, y bueno, es prácticamente una cuarta parte del estado que tenemos reportes, hemos ido a conocer, yo he ido a conocer algunos sitios, ha habido algunos otros arqueólogos que han ido a conocer sitios por allá, pero en realidad es una zona pues prácticamente inexplorada, y lo que no, o sea, pues yo no conozco la totalidad de los cañones en Cuatro Ciénegas, conozco muchos, pero pues si mucho me apuras habría que hacer investigación cañón por cañón, y es un trabajo pues para varias generaciones de arqueólogos, ¿no? No de uno, de dos, sino para varias generaciones de arqueólogos y de equipos pues más numerosos trabajando. Claro, hay que irnos a hacer arqueología a Coahuila, sí. y a Coahuila. Pero mi pregunta es, porque también va dirigida sobre el caso específico de la Cueva Pinta, que bueno, ya lo has mencionado, se ha hecho pues también este tipo de investigación, este tipo de registro, pero que, desafortunadamente se dio mucho de qué hablar hace algunas semanas, apenas a principios de este año, 2025, debido a esto que ocurrió y que fue nota a nivel nacional e incluso internacional, que responde o que es una muestra de una situación muy lamentable que tiene que ver con la conservación de esto que llamamos patrimonio cultural, o que a quienes utilizamos el término de herencias biosociales, ¿no? Y que lamentablemente, si bien no es un caso aislado, pero la situación dio mucho que discutir. Muchos seguramente ni siquiera habían escuchado del sitio, o tal vez sí, pero no tenían idea quizá del valor histórico y cultural que tiene, ¿no? Y vamos a decir la palabra como es, fue una actividad de saqueo, porque hay que reconocer este problema tan grave que tiene que ver con el patrimonio cultural, en este caso arqueológico. Y porque bueno, en este espacio lo hemos abordado desde diferentes ejemplos, tristemente, pero que es un problema que sigue vigente y lamentablemente pues nos tocó saber de este caso, ¿no? Entonces, si nos puedes comentar, ¿no? Cómo es que, bueno, ahí se emitió un boletín donde nos comentaban, bueno, el boletín del Instituto Nacional de Antropología, cómo fue que se dieron, ¿no? Esta situación en particular, y cuál fue también la respuesta del instituto, y por supuesto, ¿no? Todo el problema alrededor de esto que sucedió, y que bueno, las consecuencias también que tienen, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos comentaras, ¿no? Cómo fue que tú, viviste este problema que sucedió hace apenas algunas semanas con respecto a una pintura rupestre, precisamente de este sitio de la Cueva Pinta. Bueno, a ver, es una historia un tanto cuanto larga, y es que vámonos por partes. Como ya mencioné, hay reportes de Edward Palmer de mediados del siglo XIX, que ya reportan las cuevas saqueadas. Entonces, la arqueóloga Elvira Ochoa y yo, en un momento llegamos a trabajar a Coahuila gracias a una denuncia de saqueo. Se encontraron algunos bultos mortuorios vendiéndose en Monterrey, y entonces pues se dan cuenta que son bultos mortuorios de Cuatro Ciénegas, y
Leti González propone un proyecto que se llama Proyecto Arqueológico Cuatro Ciénegas, una aproximación a contextos alterados. Llega el arqueólogo Ochoa a hacer primero un registro de colección de los materiales de la Casa de la Cultura de Cuatro Ciénegas, y ella empieza con el registro de los sitios. Después, tiempo después, me incorporo yo al proyecto y se continúa con el registro de sitios, pero básicamente siempre trabajamos con sitios alterados. ¿Por qué? Porque es la característica particular de los sitios en Coahuila. Ha sido muy difícil encontrar un contexto sin alterar. A mí no me ha tocado ninguno, ¿no? Encontrar una cueva mortuoria sin alterar, no la conozco todavía. Con mayor o menor grado de saqueo, pero siempre que me reportan una cueva mortuoria o que acudo a una cueva mortuoria, o las que conozco, pues, en mayor o menor medida están saqueadas. Pues tú vas a las poblaciones de Coahuila, en Cuatro Ciénegas, en Parras, en San Pedro, en Acuña, en Piedras Negras, y vas, mientras más pequeña es la población, es más recurrente el caso, y en las poblaciones grandes, pues por lo mismo no se nota tanto, pero entras a los comercios, a los poblados, a las cantinas, a las casas, y hay material arqueológico en sus casas. Tienen cuadros con puntas de proyectil, algunas veces con un cacho de petate, algunas veces con un guarache, y están adornando las salas de la casa, el escritorio del abogado, la sala de la familia. Es un común denominador, no voy a decir que el 100%, pero muchas casas en todo el estado de Coahuila. Entonces, pues nosotros desde que llegamos, pues te das cuenta de eso y planteas una situación ya difícil, ¿no? Entonces, pues desde ese primer momento nos dimos cuenta que el saqueo era un problema muy grande. Y entonces, como nosotros llegamos a trabajar particularmente al área de Cuatro Ciénegas, pues en ese momento Cuatro Ciénegas estaba en un boom de investigación. Se acababa de nombrar área natural protegida y se estaban descubriendo todas las riquezas biológicas del área de Cuatro Ciénegas, los endemismos, la riqueza, la biodiversidad. Y entonces se montaron campañas de educación ambiental intensas en Cuatro Ciénegas para concientizar a los pobladores respecto a ese patrimonio biológico. Bueno, pues nosotros aprovechamos ese impulso y nos montamos, por decir así, en esa educación ambiental. Se fueron y a partir de ahí se hizo una educación ambiental particular en Cuatro Ciénegas, dada la característica del área natural protegida y lo que se estaba dando y lo que después se vendría en Cuatro Ciénegas. Entonces, pues se charlas, cursos, se publicó un libro con colaboración, hubo un libro de educación ambiental infantil para las primarias y secundarias, donde hay una parte dedicada a la arqueología y el patrimonio cultural. Se dieron conferencias, se acudió a los ejidos, se dieron pláticas en los cuarteles habilitados ahí en paramilitares, se platicó con la policía, y a lo largo de muchos años muchas generaciones visitaron la Casa de la Cultura, donde se les platicaba acerca de la cultura del desierto, del patrimonio cultural. Entonces, bueno, había un trabajo acerca de la sensibilización del patrimonio cultural muy fuerte en Cuatro Ciénegas, porque sabíamos y estábamos conscientes de ese saqueo. En los últimos años, el problema crece, porque entonces, junto a ese boom biológico de investigación que trajo muchos investigadores en muchas áreas en Cuatro Ciénegas, pues en los últimos años empezó a haber un boom turístico. Y además, pienso yo, en muchas medidas descontrolado. Empezaron a llegar muchísimos turistas a Cuatro Ciénegas tratando de buscar, pues, experiencias diferentes, y entonces se empezó a crecer, y entonces pues empezó a ver los sitios arqueológicos como una mercancía, más allá que como un bien cultural, un bien patrimonial, pues como un bien comercial turístico, el cual se podría explotar. Y como siempre sucede, bueno, pues los sitios, parte importante de que los sitios sean de todos nosotros los mexicanos es que todos podamos ir a disfrutar de esos sitios, conocerlos, apreciarlos, pero de una forma ordenada y controlada. Entonces,
los guías de Cuatro Ciénegas empiezan, o grupos de personas empiezan a llevar personas a los sitios arqueológicos, nos damos cuenta y entonces organizamos pues cursos de certificación para guías, no solamente porque también pues ya se imaginarán las historias que se aventaban los guías en muchas ocasiones, o las personas que llevaban a los visitantes, ¿no? Entonces, bueno, desde cómo es la arqueología del desierto, cuáles son los sitios, la normatividad. Todavía el curso más reciente, pues si mal no recuerdo, fue justito después de la pandemia, porque también la pandemia trajo todavía una explosión exponencial en las visitas. La gente harta de estar en sus casas por la pandemia, dijo, no puedo estar en la ciudad, no puedo ir al cine, no puedo ir acá, pues me voy al monte donde no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, donde no hay nada de pandemia y puedo hacer actividades al aire libre. Entonces, pues creció de forma exponencial el senderismo, e incluso, ¿no? El senderismo, estas visitas a los cerros, pues incluidos los sitios arqueológicos. Y más en estas regiones donde pues, es muy atractivo las montañas, los cañones. Entonces, pues había mucho trabajo, ¿no? En cuanto a sensibilización, y más en esa región de Cuatro Ciénegas, donde pues, se da ese fenómeno particular, primero de investigación, después de turismo, de visitantes. Y pues para nosotros fue una noticia muy triste, para mí en particular muy triste, muy lamentable, pues porque a pesar de todo ese trabajo previo que se había hecho, pues bueno, sigue habiendo esta mercantilización del patrimonio, el hecho de querer extraer un fragmento y darle, sin importar si le doy en la torre a todo el demás contexto, pues más señala claramente esta falta de sensibilización y de apropiación de lo que no es tuyo, de lo que puedo vender, de lo que puedo comercializar, y no voy a decir que bueno, pues es toda la población, pero bueno, si hay una persona en particular que tiene esa visión, un grupo de personas que tiene esa visión todavía lamentablemente acerca del patrimonio arqueológico de Coahuila. Estamos hablando que, pues también por las características de los sitios y de la arqueología, pues los sitios no están cercanos a las poblaciones, mayormente tienes que ir en carretera, después entrar a una terracería y después caminar un ratito para poder llegar a los sitios arqueológicos. En ese sentido, bueno, pues la protección de los sitios arqueológicos es muy difícil, es muy particular. En este lugar, en la Cueva Pinta, pues es un lugar que está, para empezar, en un terreno privado, donde el señor tenía cerrado con candado y con una puerta tubular, que le abrieron el candado, se robaron la cadena del candado y hasta la puerta. O sea, ¿sí me explicó? Y entonces, o sea, no es un lugar donde digas, es que ya fui, me lo encontré, y de pura casualidad y se me ocurrió cortarlo, ¿no? No, es una persona que conocía el lugar, que sabía las dificultades para llegar, de cómo estaba la problemática del lugar. Entonces, pues, ¿cómo proteges un sitio así? Es imposible poner un custodio en cada cañón. Una persona que esté viviendo ahí, de vigilancia. La persona el dueño del rancho, el dueño de la propiedad, pues tiene una persona que vigila, pero no está en ese cañón, está en un campo candelillero, que es un campamento que los campesinos que aprovechan la candelilla establecen, y que bueno, pues tiene una entrada en una parte del terreno, pero pues obviamente él no está cuidando cañón por cañón, sino más bien, pues de alguna u otra forma, pues vigila las entradas que existen en la carretera a la propiedad de este señor. Entonces, la única forma de proteger estos sitios, pues es concientizándonos y tratando de que la gente, la comunidad se involucre en el cuidado y que la gente vaya con respeto a los sitios. Eso es primordial, porque podemos poner rejas, puertas, candados, y si no existe esa concientización respecto al patrimonio arqueológico, pues va a seguir sucediendo. También necesitamos que no haya impunidad, o sea, que haya un culpable, que sea una sanción grande, para que
existe el ejemplo, bueno, si yo daño mi patrimonio arqueológico, no lo cuido, pues voy claramente al bote y con una multa. Sí se necesita que haya un detenido y que haya una persona en la cárcel pagando por este tipo de delitos. Es una serie difícil y hay que conjuntar una serie de factores para poder proteger este tipo de sitios. Tampoco es imposible cercar todo el rancho. O sea, el señor me dice que tiene 22,000 hectáreas de terreno. Sí, está considerablemente grande. Y bueno, no es un caso, como lo vemos, no es un caso aislado, ¿no? O sea, hay diferentes factores en contra, o sea, son palabras muy duras lo que estamos escuchando en este momento, porque al final estamos viendo que es un problema con antecedente histórico, es decir, que ya hay muchos intereses, esto lo hemos comentado en los programas que hemos tocado los temas, no solamente en este caso de la cueva, la Pinta y del complejo Cuatro Ciénegas, sino que sobre los bienes culturales existen muchos intereses. Es decir, hay una parte donde está lo económico, hay una parte donde viene un prestigio, ¿no? Porque a veces es en esta parte del coleccionismo la gente dice, no, pues es que yo tengo esto que es único. Y este objeto que es único, como yo solamente existe uno en el mundo, o dos en el mundo y yo tengo uno. Y entonces no importa el precio, al final a veces es como, es que yo lo tengo, ¿no? Ese es el peso simbólico de muchos de estos objetos. Pero un poco abonando a lo que nos estás comentando, Yuri, pues hay que recordar la noticia que se dio hace pues un par de semanas, que lo mencionamos en nuestro programa en vivo, y fue cuando nos empezaste a mandar algunas fotografías y a comentar algunas cosas pues de complemento. En este caso ya lo estamos escuchando, pero hay que recalcar este punto donde tú dices, es que sí fue alguien que conoce el sitio, que sabe dónde está el acceso. Bueno, esto de que se robaron hasta la puerta está pero así demencial, pero el chiste es que se llevaron equipo especializado, o al menos herramienta pues para cometer el acto, y pues la fotografía que nosotros habíamos publicado y que se circuló en medios nacionales también es tanto simbólica como también una evidencia directa, ¿no? O sea, tuvieron que cortar con sierra eléctrica. O sea, es un equipo portátil específico, ¿no? Para que lo subas hasta donde tengas que subirlo, o que llegues a donde tengas que llegar, cortas el pedacito y lo hemos mencionado mucho en la hoja suelta aquí en Libreta Negra MX, la arqueología y muchas veces el peso simbólico de las manifestaciones culturales son contextuales. Es decir, tienes que hacer la lectura completa de todas las cosas. Un solo pedacito, un solo objeto sí es importante, pero también está o es una pieza exacta de algo mucho más grande que tiene algo o significa algo para una sociedad. Y entonces en este caso estamos viendo, es una mano, ¿no? Es una mano pintada. Que nada más dejaron el cuadrito, ¿no? Y pues evidentemente tú nos podrás dar un poquito más de detalles, pero bueno, lo que se refirió en las notas periodísticas es que bueno, pues al final se encontró también cierto desecho abajo, ¿no? del cortado, es decir que mientras tú cortas la roca se va fragmentando, ¿no? Y entonces al final pues el daño es más, ¿no? O sea, no solamente es que se quite ese pedacito, sino que todo alrededor también queda un poco, pues en ese sentido, pues roto, ¿no? Fraccionado y con fracturas. Entonces, pues, y al final creo que coincidimos mucho contigo en este sentido de, pues no se puede poner un guardia, ¿no? En todos los sitios arqueológicos del país, en todos los cañones de este complejo de Cuatro Ciénegas, pero sí es importante la labor que se está haciendo. Ya estabas acotando que se habían tenido varias charlas en las escuelas, en el cuartel del ejército, con la policía, y quizás algo que no se tenga que no se tiene que dejar de hacer nunca. Al final del día, pues mucho
mucho dirán y sonará cliché, pero pues al final, por ejemplo, la primaria, a ver si ahorita nos cuentas un poquito más, pues es el futuro, ¿no? Son las futuras generaciones que si no toman esa conciencia y si vamos si se dejan llevar o si nos dejamos llevar por los intereses que lo ven como una entrada comercial o como algo que tiene un valor económico y entonces yo lo puedo comerciar, pues entonces no estamos haciendo muy bien la chamba que digamos, o nos hace falta bastante más. Entonces, con estos detalles, si pudieras pues mencionarnos más detrás del trabajo, es decir, sobre todo con las fotografías, yo creo que las vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, pero el trabajo que hacen en la primaria a mí me parece fundamental. Entonces cuéntanos cómo lo han hecho, qué tipo de reacciones han tenido. Pues ahora sí que es un paso a paso, ¿no? En este proceso y bueno, también con las autoridades. Por ahí tenemos actualmente sabemos que, y nos has pasado documentos de que están trabajando con la Guardia Nacional y pues al final eso quizá pueda generar una investigación mucho más puntual para llegar a los responsables de este acto. Sí, bueno, particularmente el caso de las primarias en Cuatro Ciénegas, que fue donde empezó todo el asunto, pues fue un interés primero particular y personal, pues cuando mis hijos estaban cursando la primaria y en Cuatro Ciénegas, la mayor, y le tocó el tema de los habitantes del desierto, pues la maestra lleven a los niños a la sala de arqueología y ahí yo les voy a platicar de la arqueología. Sí, como no, con todo gusto. Y a partir de ahí, pues bueno, las maestras de la primaria y de algunas escuelas también de Cuatro Ciénegas, pues mostraron este interés de empezar a llevar a los chicos a lo que es la historia regional, porque bueno, pues siempre se tuvo en cuenta que pues Cuatro Ciénegas fue importante por Venustiano Carranza y la Constitución y todo este asunto, ¿no? Pero pues también hay otro tipo de historia que contar local, que se refiere a lo arqueológico, a lo prehispánico, y entonces, bueno, pues teniendo algo tan rico como la Casa de la Cultura, con materiales arqueológicos y con información disponible, bueno, pues fue como empezó todo esto. Muchas generaciones han pasado por la Casa de la Cultura, aunque yo ya no estoy directamente en Cuatro Ciénegas porque tengo muchos años ya residiendo en Torreón, pues entiendo que los chicos siguen siendo, la Casa de la Cultura sigue siendo visitada por grupos escolares y que además ha ampliado la información, porque además también en Cuatro Ciénegas pues cada vez hay más espacios de difusión cultural, tanto científica como cultural. Entonces, y además no hemos dejado de asistir a Cuatro Ciénegas, pues a presentación de libros, a charlas y conferencias de arqueología. Entonces se sigue con esta difusión. La parte con las autoridades, bueno, es algo institucional que se tiene que realizar para esta coordinación con las instituciones que son salvaguardia de la seguridad y que pues son encargadas de estar al pendiente de estos delitos, ¿no? Pues nosotros hemos trabajado con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, con pues el ejército ahora, más que la Guardia Nacional, pues directamente con el ejército, aunque bueno, ahora parece que se están, dadas las condiciones, pues fusionando, ¿no? Pero bueno, pues también con autoridades locales, con policías municipales. Entonces, el trabajo es básicamente concientizarlos de que, pues no solamente una figurilla, no solamente una estela o un collar que proviene del centro sur del país, pues hay que decomisarlo, ¿no? Sino también las puntas de proyectil, por supuesto los cuchillos enmangados, ahora nunca pensamos en la pintura rupestre, ahora sabemos que también pues la pintura rupestre es susceptible de ello, ¿no? Pues que conozcan cuál es el material arqueológico de Coahuila, cuáles son los sitios y qué es lo que ellos tendrían que detener en su caso de encontrar en los retenes, pues este tipo de material arqueológico, para que pues puedan dar aviso al instituto y estar nosotros en condiciones de esto, ¿no? Eso me parece muy importante. Cuatro Ciénegas ha sido objeto de saqueo, y bueno, ya platicamos cómo llegamos ahí, cómo se ve Cuatro Ciénegas, pero después la misma Casa de la Cultura sufrió un robo
un robo de piezas por encargo prácticamente, donde se robaron cerca de 1,000 piezas, entre pues textiles, guaraches, mantos, cordeles y por supuesto puntas de proyectil, mucha lítica. Y gracias al registro que se había hecho previamente por el arqueólogo Ochoa, bueno, pues es que se pudo recuperar el 100% de las piezas en Estados Unidos. Se encontraron en El Paso, Texas, y después de varios procesos diplomáticos, las piezas regresan a la Ciudad de México. Me toca a mí identificar las piezas, cuáles son de Cuatro Ciénegas, cuáles son de la colección, y entonces es que regresan las piezas. Entonces ya todo ese trabajo que se ha hecho previo también se difundió, y entonces bueno, es gracias a ese registro y ese conocimiento que tienen las autoridades, pues que se pueden pues tener estos casos de éxito, como ha sido la recuperación de los casos. Yo digo que bueno, pues muchas veces el sistema sí funciona, lento pero funciona, porque gracias a ese registro inicial que se dio de las piezas, y después, muchos años después, a la acción conjunta de las autoridades diplomáticas, del instituto, la policía judicial, pues es que las piezas pudieron ser recuperadas, repatriadas y devueltas a la Casa de la Cultura, a la Sala de Arqueología. Entonces, pues en ese sentido, pues el que las autoridades nuestras sepan cuál es el material arqueológico característico de la región, pues también es importante, ¿no? Es trabajo que hay que hacerse. Ahora, pues bueno, en el Museo Regional de la Laguna, pues por supuesto, hay mucha visita escolar respecto a las salas de arqueología, que además, bueno, está la arqueología regional, está la sala de Mesoamérica, las exposiciones temporales. Entonces, bueno, a todos estos grupos escolares, tanto me ha tocado también, entre otras muchas cosas, dar visitas guiadas en el Museo Regional a preescolares, a primaria, a secundaria, a bachillerato, y por supuesto ya también pues algunas más específicas y más enfocadas a cierto tipo de carreras. Entonces, pues es esta difusión del patrimonio arqueológico coahuilense y en general del nacional, que es una labor importante del instituto, que nosotros pues no solamente tenemos que dedicarnos a la investigación y a estar ahí pues en los artículos, en los libros, sino también, bueno, todo este conocimiento tiene que retribuirse a la comunidad para que la comunidad pueda conocerlo y apreciarlo y conservarlo y cuidarlo, ¿no? Es por eso importante esta interacción, pues con todos estos grupos sociales, con los escolares, con la sociedad, con las autoridades, con las dependencias, sobre todo con las dependencias culturales, pues que nos ayuden en esta difusión y protección del patrimonio cultural arqueológico. Claro, es uno de los caminos, ¿no? Que además ya vimos, es viable, si bien complejo, porque trabajar también en la sensibilización de grupos que además son diferentes, ¿no? O sea, trabajar con infancias implica ciertas estrategias, ciertos métodos, que trabajar, ¿no? Con las autoridades o con el grupo, por ejemplo, de campesinos que quizá viven, ¿no? Muy cercano a los sitios, pero se tiene que trabajar con cada uno de ellos. Yo pienso que es complejo, puede ser muy, muy complejo, porque de por sí el trabajo de investigación arqueológica pues implica, ¿no? Nos demanda un esfuerzo físico, mental, emocional, pero también se tiene que incluir esta parte de vinculación social, porque pues finalmente sí estamos haciendo ciencia, pero es una ciencia social, ¿no? Entonces yo creo que es una forma también de hacerle frente a esta gran problemática del saqueo arqueológico que sigue dándose en varias partes de nuestro país, con lo arqueológico, con lo histórico, con lo paleontológico. Y creo que ni siquiera tenemos que preguntarnos si debemos hacer algo, tenemos que hacerlo, y con esto que nos estás compartiendo es una muestra de que se pueden tomar estos caminos, ¿no? De la vinculación social, de hacer trabajos de difusión y de divulgación. Y el hecho de que estés aquí en este podcast de La Hoja Suelta compartiendo pues toda tu experiencia profesional, pero también este trabajo que haces con la vinculación social, creo que es una forma, ¿no? También de dar a conocerlo, y pues para quienes nos estén escuchando, quizá los mismos colegas
colegas arqueólogos, ¿no? Que a veces estamos tan adentrados en nuestro quehacer, pero que también seamos conscientes, ¿no? De estas tareas que son nuestra responsabilidad finalmente, ¿no? Como bien señalas, es una forma de retribuir a la sociedad para la que finalmente estamos también investigando ese patrimonio, ¿no? Que es su patrimonio. Entonces, pues también para ir cerrando, Yuri, te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste y que para contarnos, ¿no? Este trabajo que has hecho. Sí, Yuri, muchísimas gracias y muy importante. Quizá lo único que falta mucho, por supuesto. Esto nada más es una embarradita de todo lo que puede haber en el estado de Coahuila y en toda la región, y lo que ahora ya conocemos como arqueología del desierto. Evidentemente hay mucho trabajo pendiente y mucha información que no abarcamos aquí, pero justamente con ese pendiente, Yuri, ¿dónde te pueden contactar o dónde pueden conocer un poquito más de tu trabajo, del trabajo que se hace allá, del proyecto Cuatro Ciénegas, y pues por supuesto pues de la Casa de Cultura, del Museo Regional de la Laguna? ¿Dónde pueden buscar información para quien le interese más? Bueno, en el Centro de Coahuila tiene sus páginas en redes sociales. Ahí pues normalmente se dan noticias y acerca de la arqueología o de los trabajos que se hacen en la región. Bueno, yo tengo mis redes sociales particulares, aunque ahí no comparto mucha información arqueológica, tenemos pues, memes arqueológicos y cosas por el estilo, pero yo tengo una página en la academia y me pueden buscar, y ahí hay pues, algunas publicaciones que he realizado, algunos artículos de este libro, el de los hechos de Coahuila. Y bueno, si se acercan al Museo Regional de la Laguna, pues ahí algunos días me podrán encontrar. Otros andaré haciendo otras actividades en campo, algunas inspecciones, pero también, bueno, si buscan en Google arqueología del desierto, pues ahí saldrán varias conferencias, ¿no? Los coloquios en los que he participado, algunas conferencias también de Leti González y otros investigadores que han realizado arqueología por acá. Entonces, pues sobre todo ahora ya con las redes, ¿no? Es más fácil buscar arqueología del desierto y salen pues, trabajos míos de Leti, de Cristina Martínez, que ha hecho un trabajo también muy, muy interesante en la región. Pues fantástico y fabuloso, sin duda vamos a seguirle la pista, a ver cómo se desarrolla esta noticia de este robo de un fragmento de pintura rupestre. Esperamos que con este registro que se tiene, porque afortunadamente está el proyecto y se conoce muy bien qué es lo que sucede, pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla la investigación por parte de la Fiscalía. Es un hecho lamentable, increíble en el sentido de que pareciera que es algo irreal, pero pues sí sucedió, y pues por supuesto tendremos que estar pendiente de otros, pues de otras cosas, como dices, de repente ahí no solamente se trata la pintura rupestre, las puntas de proyectil, digo, pues ya si hasta los bultos mortuorios se están sacando, es una cosa pues sintomática de que algo está girando ahí. Y también dejamos la acotación de que algo tiene que ver Estados Unidos, es decir, hay mucho interés de ese lado, no por nada aparecen curiosamente las piezas de allá. O sea, aquí ya sabemos en esta colección de la Casa de Cultura, pero bueno, recientemente tenemos otro caso de éxito que es el Monumento Nuevo de Chalcatzingo, que también estaba en Estados Unidos, el Señor de las Limas de Veracruz, que también apareció por allá en Texas, el Coyote de emplumado que está en la Sala Mexica del Museo. El mural de Placeres. El mural de Placeres y otras estelas mayas. O sea, hay muchas cosas allá en Estados Unidos, algo habrá allá. Ahí lo dejamos sobre la mesa para las autoridades competentes, pero bueno, ahí está el tema. Pues nuevamente, Yuri, muchísimas gracias. Sin duda hace falta mucho que conocer también. A lo mejor sería bueno que hiciéramos una segunda parte de esta charla para ver otros sitios, otros aspectos, otros elementos. Y pues bueno, también hacemos la invitación a que compartan este programa para que llegue mucha más gente, para que conozcan la arqueología del desierto y pues evidentemente
básicamente los bienes culturales que existen en el estado de Coahuila, además de pues un poquito reconocer y hacer conciencia sobre este caso específico del robo. Pero pues bueno, también sigan a Libreta Negra MX, que estamos desde Twitter hasta TikTok, y pues también todo el contenido en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio, y pues básicamente en sus cocinas. Entonces pues hasta acá la dejamos. No se les olvide que cultivamos memorias, y nos vemos la próxima semana con otro gran tema. Bye. Gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, por si no nos vemos. Seguimos cultivando memorias en La Hoja Suelta. No olviden compartir este podcast para generar más conversaciones. Deja un comentario o like para conectar contigo. Califícanos en esta plataforma. La Hoja Suelta es una producción de Libreta Negra MX, Wendy Osorio y Omar Espinosa. Síguenos en redes sociales. Cultivamos memorias.